La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador sea con todos ustedes. Anteriormente vimos Proverbios 1, ¿quieres ser sabio? Segunda parte. Hoy, Proverbios 2, ser sabio tiene sus ventajas, primera parte. Proverbios 2 del 1 al 6. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Este es el consejo que se le da a un joven que está en edad de ser preparado para enfrentarse a la vida. El consejo, obviamente, pues viene de una persona sabia, porque es claro que infortunadamente la sabiduría no se aprende en ninguna escuela. Y vemos que Salomón comenzó instruyendo a su hijo en los caminos de la sabiduría, enseñando y apelando para que recibiera las palabras y guardara sus mandamientos, sabiendo que la sabiduría jamás va a ser de beneficio a nadie si no se recibe y sobre todo si no se atesora en el corazón. Y él empieza diciéndole, hijo mío, si recibieres mis palabras. Lo primero que le dice es que la palabra de Dios tiene que ser recibida y sus mandamientos guardados como algo de lo más valioso que podamos tener. Esa es la manera en que la palabra de Dios debería de ser atesorada por todos nosotros. Por ello, cuando la leemos, no es para que se quede como una simple lectura más, porque la Biblia no debe leerse como un libro X. La Biblia debe leerse como que es la palabra de Dios, porque así nunca podremos obtener sabiduría, porque la sabiduría no se revela a los frívolos. Debe haber compromiso, debe haber disposición, debe haber deseo de aprender, siendo diligentes para apropiarse de la enseñanza, aceptando la palabra. Eso es lo que quiere decir recibieres, aceptar, que es lo mismo que guardar, es lo mismo que acumular, es lo mismo que atesorar el conocimiento. Lo que implica, fíjense, que no porque tengamos mucho conocimiento, lo vamos a utilizar en el momento de inmediato. Quizás habrá de pasar algún tiempo antes de que sus efectos podamos verlos o los podamos aplicar. Sin embargo, la sabiduría no se obtendrá por tener mucho conocimiento intelectual, sino más bien con la práctica vivencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ser sabios necesitamos aplicar el conocimiento que tenemos de la palabra. ¿Saben por qué? Porque esa es la sabiduría verdadera, la sabiduría real. Porque la sabiduría de los hombres es necedad pura. Sigue diciendo el versículo 1 en su parte B, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Eso quiere decir que almacenemos la palabra en nuestra mente y corazón, porque es algo que no necesariamente, como les digo, vamos a utilizar al momento. Más bien es para que la recordemos y apliquemos cuando sea necesario. Memorizarla en nuestro corazón es hacerlo conscientes de, como ya les dije anteriormente, es la voz de nuestro Dios la que escuchamos. Y eso tiene como propósito cambiarnos, transformarnos, santificarnos y ayudarnos a no pecar contra Él. ¿Y cuál es el objetivo de memorizarla? Pues miren, todo lo que aprendimos en el pasado, ya sea en lo secular o en lo espiritual, nos está sirviendo hoy en el presente, que en el pasado era nuestro futuro. Y aquí estamos aplicando en nuestra vida el conocimiento que teníamos guardado de antes y que además lo fuimos adquiriendo a través del tiempo. Por ello, buscar, recibir y guardar los mandamientos no son conceptos ajenos uno del otro. Y en lo espiritual, pues todos inician con recibir la palabra de Dios y practicarlos. Ese es el propósito divino, que pongamos en práctica lo que sabemos de la palabra.
Pero miren, la fuente de nuestro aprendizaje debe de ser la Biblia, porque nadie puede obtener la sabiduría de Dios por sí mismo, ni a través de otras personas iguales a nosotros, no. Para ello, los pastores, los maestros, son los instrumentos encomendados por Dios para ayudarnos a crecer. Pero nosotros debemos hacer nuestra su palabra que nos es enseñada, recordándola en nuestra mente, aplicándola con una sincera actitud de corazón. Porque quien tiene el conocimiento de lo que debe hacer solo en su cabeza, pues es alguien de doble ánimo, porque su corazón no está involucrado y su obediencia es solo porque tiene un sentido del deber, pero no es la obediencia de un hijo transformado en su interior que está atendiendo a lo que ya su padre le mandó. En cambio, todo el que guarda la palabra de Dios en su corazón obra desde su conciencia en todas las cosas. Y además se goza en hacer la voluntad de su Padre Celestial. ¿Por qué? Pues porque tiene su ley escrita en el corazón. Pero ya les repito otra vez, no se trata del músculo cardíaco. No se trata de la bomba de nuestro corazón. No. Se trata de la mente, de nuestro pensamiento, de nuestra memoria. Ahí donde guardamos todas lo que sabemos, todo el intelecto. ¿Sí? Tenemos que recordarla, por eso es necesario que vistamos continuamente, siempre la armadura de Dios, que la traigamos ahí, para que recordemos siempre la palabra de Dios cuando sea necesario. El versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. A Dios se le debe tener un temor reverente, eso ya lo aprendimos la semana pasada. Y para que alguien pueda tener ese temor reverente, pues necesita algo más que un sentimiento. Proverbio nos dice que el temor reverente es producto de una serie de hechos que desencadenan este temor santo. Y además nos dice que debe iniciar con un corazón deseoso de recibir la palabra de Dios y obedecerla, porque entonces pues va a tener un oído para escuchar atentamente, porque así lo ha dispuesto. Y cuando ha escuchado voluntariamente y desea obedecer, ha inclinado su corazón a la prudencia. Eso significa que su corazón ha sido sometido para obedecer lo que ha escuchado. Y cuando ha llegado a comprender que vivir en obediencia es beneficioso para él, o sea, él es el mayor beneficiado, entonces pide a Dios que lo ayude a buscar y crecer en sabiduría, manteniendo el oído abierto. Por eso dice, está atento tu oído a la sabiduría. Eso es lo que necesitamos obtener más bien, eso es lo que necesitamos para obtener y vivir con la sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos buscarla con un corazón deseoso, un corazón abierto a la recepción. Cada que leamos o escuchemos la palabra de Dios y siempre pensando que no es la palabra de los hombres expuesta, sino es la palabra de Dios expuesta por los hombres y nosotros debemos atesorarla como tal, como lo que es la palabra de Dios. Muchas veces no la recibimos abiertamente porque no estamos alineados a sus propósitos. Y muchos de los problemas en los que incurrimos, muchos de los peligros a los que nos exponemos y nuestras relaciones dañinas son por causa de no valorarla debidamente. Porque estamos ignorando que la sabiduría de Dios está por encima de nosotros y no nosotros por encima de la sabiduría de Dios. Por ello, para recibirla como la medicina que transforma nuestros corazones, tenemos que ser conscientes que es palabra de Dios hablándonos. Así que no la frenemos, no endurezcamos nuestro corazón cuando nos es predicada y recibámosla sabiamente. Pero además hay que guardarla en nuestra mente, porque necesitamos memorizarla, pero también en nuestro corazón para que la podamos obedecer, pero eso sí, comprendiendo no tanto intelectual, sino más bien espiritualmente lo que hemos memorizado para que podamos obtener sus beneficios. Ahora, ¿qué es comprender? Comprender no solamente es entender. Entender, sí, pues yo entiendo lo que dice la palabra,
Comprender es cuando yo pongo en práctica aquello que aprendí. Es algo parecido a la sabiduría. El conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es obtener herramientas que nos van a servir para el futuro. Y la sabiduría es practicar, poner en uso esas herramientas que nosotros conocemos, que nosotros sabemos, para salir adelante en alguna circunstancia. Bueno, es obvio que la palabra de Dios entra por el oído. No se los tengo que decir. Lo que sí les tengo que decir es que su destino final es el corazón. Y cuando llega, produce ese entendimiento. La instrucción no termina con este mandamiento. Y aquí hay un desafío, y ese es que necesitamos estar atentos a la enseñanza, porque si no lo estamos, no vamos a poder entender y mucho menos aprender lo que estudiamos. Lo que yo quiero decirles es que cuando estamos en contacto con la palabra de Dios, ya sea cuando la leamos, cuando la escuchemos, cuando nos es predicada, debemos concentrarnos. Porque si nuestra mente está distraída, jamás vamos a aprender. Porque aprender requiere ¿qué? Concentración. Y concentración requiere de esfuerzo y de lucha. Por eso dice el versículo, haciendo estar atento tu oído. Porque no es fácil. Tenemos que proponernos en nuestro corazón hacerlo. El versículo 12, su parte B, dice, inclinar tu corazón a la prudencia. La atención del cuerpo, la intención de la mente y la retención de la memoria son indispensables para todos los estudiosos de la Biblia. Y aquí está hablando de prudencia. Y prudencia es una palabra muy usada entre los cristianos. Pero yo pregunto, ¿qué significa en realidad? Porque algunos la entienden como el manejo correcto de las palabras. Otros dicen que es cuando las personas muestran o demuestran equilibrio emocional o simplemente una conducta moderada. Pero en realidad, ¿dónde se encuentra la fuente de su significado? Bueno, para encontrar las respuestas correctas, debemos buscar en la palabra de Dios, porque es la única fuente de verdad y sabiduría que nos hará conocer el verdadero significado de la prudencia. Primero necesitamos entender que la prudencia es una senda por la cual todo cristiano debería caminar, porque Dios mismo la creó para el cristiano. Ella es la que nos enseña a conducirnos bíblicamente correctos en cualquier situación. Por ejemplo, al hablar, pues evitando palabras necias que no edifican a nadie y refrenando la lengua cuando queremos hablar sin cuidar lo santo y verdadero. Porque a veces hacemos mezcolanza. Andamos mezclando lo santo con lo profano. Andamos usando palabras necias que no edifican a nadie. Andamos de chismosos, andamos de criticones, andamos hablando de más. O sea, ¿qué pasó? Para eso necesitamos la prudencia. Y la prudencia, recuerden ustedes, que es una de las características del fruto del Espíritu. Y quienes somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y si de verdad lo somos, entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Y uno de esos frutos es la prudencia. Entonces, ¿qué es prudencia? Prudencia es guardar el corazón de tener reacciones violentas o iracundas también cuando alguna injuria nos hace presas de la maldad. Y porque nos lleva a reaccionar sin sabiduría. Eso también es prudencia. Porque miren, cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a la prudencia, dejamos la necedad y vamos en busca de la sabiduría. Desechamos actitudes, pensamientos, costumbres y conductas del viejo hombre que estaban viciados con la naturaleza caída. ¿Y cuál es su característica? Pues el egoísmo, la falta de dominio propio, el ser apresurados para responder, la insensatez. Y dejamos las obras de la carne manifestadas en actitudes y respuestas imprudentes, porque esas solo causan confusión, causan malestar, causan discordia. Y la sabiduría de Dios da lugar a la prudencia, porque la sabiduría es lo que hace brillar el corazón del cristiano. En el entendimiento correcto
de las cosas, haciendo que los hijos de Dios haya dulzura en sus palabras, que se tenga una conducta agradable, gracia y favor en todo lo que manifieste, siendo libres de prejuicios y argumentos de mentira. Miren, cuando no tenemos nada que decir, cuando no estamos en condiciones, miren, mejor apartarnos para no cometer errores y dejar hasta que ya se le pase a uno lo que traiga o lo que sea, y entonces ya regresa, pero ya no regresa con la espada desenvainada, o ya no saca el puñal por la lengua. ¿Sí me explico? Ya no se lastima a nadie, mejor permanecemos en silencio, callados, cada quien en su lugar, y se acabaron los problemas. Eso es prudencia. Y es hermoso entender que la palabra de Dios es la que hace prudente al hombre, porque en ella pues se encuentran los fundamentos que lo van a llevar a construir sobre la roca que es Cristo. Eso significa que siempre va a estar escuchando el consejo de Dios, porque aprendió a ser prudente al oír y poner por obra su palabra. Y si esa palabra le hará prever y le hará evitar el mal que la imprudencia y la necedad le podrían causar. Pero la prudencia también nos hace entendidos en el camino en el cual debemos andar. Nos hace guardar nuestros pasos de la insensatez y la insolencia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues a seguir el camino de la verdad y la vida. Porque tenemos que hacer algo, no podemos permanecer estáticos. Porque eso es retroceso. O avanzamos o retrocedemos, pero estáticos no podemos estar. Bueno, es tiempo de que consideremos la prudencia en nuestras vidas. Ya es tiempo de que dejemos la simpleza. Dejar de hacer las cosas a la ligera sin pensar correctamente en aquello que es conveniente decir o hacer. Ya necesitamos inclinar nuestro corazón a la prudencia, porque eso es la capacidad de seguir el buen consejo, de mostrar mansedumbre y calma ante las ofensas. Es saber dar una respuesta adecuada y aprender a callar cuando no es oportuno hablar. A que antes de reaccionar equivocadamente, reflexionemos con cuidado en toda circunstancia adversa. Y además, y ser entendidos en todo lo que hacemos y decimos, porque tenemos la sabiduría de Dios que nos ha enseñado a ser prudentes. Miren, yo sé que sí se puede hacer eso. Sí lo podemos practicar. Cuando algo no anda bien, miren, mejor mantenerse callado. Si sabemos que podemos encender un fuego, acuérdense lo que dice Santiago 3 de la lengua. Que la lengua es pequeña, pero puede incendiar un bosque. Y nosotros podemos causar un incendio. Entonces mejor guardaditos, mire, cada quien en su lugar y se acabó. El versículo 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. ¿Cómo nos está hablando de prudencia? ¿Se fijan? Mucho nos habla de prudencia. Bueno, una cosa hay que hacer y es clamar por inteligencia. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a creer su palabra, que nos preste sus ojos para poder ver con claridad lo que desea de nosotros. Clamar por prudencia e inteligencia es cuando comprendemos que aumentar nuestro entendimiento nos favorece. Pero además vamos a orar como dijo el salmista en el Salmo 119 y 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este es un texto del Antiguo Testamento y lo estoy usando porque pues nos es de mucho beneficio, porque tiene un principio. Pedirle a Dios que abra nuestros ojos. Bueno, en este versículo hay algo interesante. Fíjense, es sobre la manera y la forma en que oraban los personajes bíblicos como el salmista. Hace días vi un post de un predicador. Debe ser algún predicador viejo. ¿Qué dice así? Dice, no es decir yo arrebato, es decir yo a ti clamo. No es decir yo declaro, sino yo te suplico. No es decir yo decreto, sino yo te ruego.
Tampoco es decir yo establezco, sino yo te agradezco. Miren, todo eso de arrebato, declaro, decreto, establezco, todo eso de veras que no demuestran más que su ignorancia. Viejos, viejas en el Evangelio y no han entendido. A ver, yo quisiera que un ciudadano X hiciera un decreto y dijera, a ver, yo voy a firmar este decreto que diga que a partir de hoy, ya las mujeres van a hacer tal cosa, o que los hombres, o que los niños, o que no sé qué. Un decreto. ¿Quién le va a hacer caso? Díganme. Nadie. ¿Por qué? Pues porque los únicos que decretan es la máxima autoridad de un país, en este caso. Son los únicos que decretan. ¿Quiénes somos nosotros para decretar delante del Señor? Se ríe de nosotros, se burla de nosotros. Lo que debemos hacer es clamar, suplicar, rogar y agradecer a Dios por entendimiento. Eso es lo que nos va a ayudar para no desmayar cuando no entendemos. Y usted no caiga en eso de que le digan, no, mira, tú di, cuando le pregunto, ¿cómo estás? No, pues fíjate que me siento mal. No, tú decreta que estás sano. Tú declara que no tienes nada. Sí, y usted bien, sintiéndose bien mal, pero va a declarar, ¿verdad? ¿Y quién le va a hacer caso? ¿A poco usted cree que el Señor le va a hacer caso? Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí el apóstol se refiere a la palabra de Dios. Yo no tengo duda que quienes somos mamás y quienes no lo son también, pues hemos visto alguna vez a los bebés cuando ven a la mamá agitando el biberón, cómo se pone la criatura, está acostada observando y se mueve, sacude sus manitas, sus pies, abre su boca y desea ansiosamente el alimento. Bueno, pues como hijos de Dios deberíamos de actuar igualito que ellos, nada más que nosotros frente a la palabra de Dios. Porque ahora la situación espiritual de los cristianos es que cuando se muestra interés en el estudio de la palabra, hay un renovado interés para pasar tiempo escudriñando, buscando, explorando y examinando detenidamente las escrituras con un propósito en mente. Buscar preceptos específicos y aumentar la visión de las verdades eternas y adquirir el tesoro invaluable más precioso que la plata, que es el conocimiento de Dios. Por eso nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada. Nosotros, o a nosotros más bien, no debe de importarnos que si el mundo está en extrema rebelión contra Dios y nosotros lo obedezcamos, se nos califique de fanáticos. Porque nosotros solo estamos haciendo lo que dice el Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso es lo que estamos haciendo. Y el versículo 4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Aquí lo que nos está diciendo es que debemos buscar la prudencia como si buscáramos plata. La plata, yo creo que todos sabemos que no se encuentra a simple vista. Hay que cavar para encontrar el tesoro. Hay que buscar, ¿verdad? En las minas, en lugares específicos, ¿verdad? Donde sabemos que se puede encontrar. Y hay hombres que buscan plata en las minas sin fijarse en los sacrificios que tienen que hacer. Y muchos han encontrado la muerte tratando de encontrarlo. Acá, por ejemplo, acá en Sabinas, en Coahuila, andaban buscando oro también en las minas, y las minas están bajo tierra. Muchos encontraron la muerte ahí, ¿verdad? Por un derrumbe que hubo, no sé qué cosa hubo ahí. Entonces, ¿se imaginan? Y otros hacen viajes larguísimos, corren riesgos y realizan enormes esfuerzos porque cruzan países y hasta continentes para negociar con ellas. Pues así deberíamos procurar el conocimiento de la palabra de Dios, buscándolo con la misma ansia que cuando se busca lo que consideramos de gran valor. Tenemos que ser diligentes en el estudio, esforzándonos, dedicando tiempo a leer la Biblia todos los días, tratar de memorizar versículos y estando presentes en todos los estudios que se tengan sobre la Biblia para aprender a interpretarla. Tenemos que orar a Dios,
Tenemos que evitar cualquier distracción y sin pretexto, porque no hay uno solo que valga la pena. Cuando nosotros vayamos allá con el Señor y nos diga, oye, fíjate que tú no estuviste aquí o no hiciste eso, ¿qué le vamos a decir? Ay, es que fíjate, ¿qué crees? Que tuve visita y ya no pude. Ay, es que ¿sabes qué? Que me fui y pues me tardé. O cosas así. No, no hay pretexto que valga la pena. El versículo 5 dice, fíjense, el 4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, fíjense lo que dice el 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esta es una de las ventajas de la sabiduría. Temer a Dios no es sencillo. Es un sentir que se produce de una profunda transformación espiritual porque afecta no solamente nuestro intelecto, emociones y voluntad, afecta a nuestro espíritu. Es por ello que Dios nos dice que para amarlo debemos hacerlo con todo nuestro corazón, alma y mente. Y Salomón estableció el principio que el temor del Señor es el conocimiento, es el comienzo del conocimiento y la sabiduría. Y aquí nos enseña que sin esforzarnos en la búsqueda de la sabiduría, fallaríamos en nuestro temor al Señor y en el conocimiento de Dios. Fallaríamos no en el miedo al Señor, no, en nuestro respeto al Señor, porque no estamos buscando la sabiduría, no sabemos cómo mostrarle respeto al Señor. Se trata de algo que es más que una simple lectura devocional. Miren, hay quienes han estado en sus devocionales leyendo la Biblia por años y tienen una aparente actitud piadosa solo porque leen unos cuantos versículos. Pero la verdadera forma de aprender es atesorándola, es leyéndola, es escuchándola con atención, aplicándola al corazón, o sea, al centro de nuestros pensamientos y emociones. Necesitamos ansiarla y recibiéndola como alimento necesario para vivir y buscándola como lo que es, lo más precioso y preciado para nosotros. Cuando tenemos esa actitud hacia ella, aprendemos mucho. Y entendemos cuál es el temor reverente del Señor y el conocimiento de Dios que se mencionan aquí en este texto. Dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, para entender el conocimiento de Dios, este se obtiene teniendo una intimidad personal con Él a través de la obediencia a su palabra. Podemos sabernos toda la Biblia si ustedes quieren. Pero si no la practicamos, oye, que esto está mal, que mira, que... Pues sí, pero pues ¿qué hago? Pues aplica lo que dice la Biblia. Oye, que qué es... No. Sí, la Biblia dice eso, pero pues a mí me funciona así. O la Biblia dice eso, pero pues yo no lo puedo aplicar porque pues no, y es mi vida. Ah, bueno, pues es tu vida, está bien. Este es el fin de todo. Conocer a Dios. Y ese conocimiento lo obtenemos a través de la lectura, estudio y comprensión de su palabra. Lo recalco mucho porque es importante saber cómo es que nosotros adquirimos la sabiduría y el conocimiento y la prudencia. Sin ella nosotros no lo podemos conocer, pero cuando la estudiamos con un corazón receptivo, entonces no solamente vamos a conocer acerca de Él, sino que lo vamos a conocer a Él. ¿Se fijan? Otra vez el uso de dos preposiciones diferentes, la preposición de y la preposición a, ¿sí? Una es que sepamos, que conozcamos de Él y otra es que lo conozcamos a Él. De eso nos habla Juan 17:3 cuando nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No dice que conozcan de ti, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Miren, por ejemplo, todos conocemos de Enrique, ¿cómo se llama? Del rey de Inglaterra, ya ni sé ni cómo se llama la persona, Carlos III. Todos conocemos de él, sabemos que es hijo de la reina Isabel y todo, pero ¿lo conocemos a él? ¿Verdad que no?
Son cosas diferentes. Nunca lo hemos tratado, no sabemos qué le gusta, no sabemos. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos tratado. Entonces solamente conocemos de él. Esa es la diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. ¿Y cómo sabemos si estamos aprendiendo? Bueno, estamos aprendiendo el temor de Jehová cuando nuestra vida se aparta de todo mal para consagrarnos totalmente a Él y cuando vemos progreso en nuestra santidad. Y el progreso en nuestra santidad lo vemos cuando ya no queremos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Cuando teníamos amigos del mundo que nos arrastraban a hacer sus cosas, lo que ellos hacían. Ya no. Ahora ya repudiamos todo eso. Entonces nos damos cuenta que vamos creciendo en nuestra santidad. Ahora, que podemos estar ahí en la mesa con el grupo de personas o lo que sea, y ellos están haciendo unas cosas, pero nosotros no hacemos lo mismo que ellos. Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Cómo vamos a conocer a Dios, o más bien al Dios de la Biblia? Pues recibiendo con atención su palabra, creyéndola. Después de que la creemos, la leemos, la escudriñamos, la meditamos y la atesoramos en nuestro corazón en absoluta dependencia de Dios. Porque así es como son las cosas. Miren, no hay atajos, no hay fórmulas mágicas para aprender los secretos de la palabra de Dios. No hay ninguna fórmula piadosa de aprenderla. No hay nada que sustituya nuestro esfuerzo personal. Pero también es cierto que no se requiere tener una inteligencia privilegiada, porque el Espíritu Santo nos ayuda a comprender su mensaje y también nos ayuda a llevar su enseñanza a nuestra vida práctica. Así que las ventajas o beneficios de ser sabios son muchas, son muchos. Hoy hemos aprendido que podemos entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios que nos proporciona un sentido de seguridad personal, de estabilidad, de bienestar. ¿Por qué? Pues porque conocemos lo que es la prudencia, porque adquirimos prudencia, adquirimos sabiduría, adquirimos inteligencia. Y todo eso es lo que nos va a llevar a tener seguridad personal, estabilidad y bienestar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A orar pidiéndole al Señor que nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y usted cree por lo que lee en su propia Biblia. Investigue, estudie, escudriñe y medite en la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Y si escuchó hasta este punto, pues yo quiero suponer que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, pues regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice: ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén